de la aprobación de la reforma 4 iniciativas de ley, apenas entrará en vigor la ley federal. Y una ley que, por cierto, no es mejor que la que había y que tanto criticábamos. Ya me parece que es importante porque no es tener un espíritu pragmático, pero es también hacernos muy conscientes, y en este sentido quisiera llamar a la responsabilidad de que también tiene costos el entramparnos en discusiones pretendiendo hacer perfecto algo que quizá no están dadas las condiciones. Y en esto también quisiera traer a la mesa esta segunda parte de la reflexión, que es también aprender de la historia y de los procesos de México. Somos de procesos muy lentos. Las instituciones en este país, de las cuales tanto nos enorgullecemos hoy, no han surgido ni con las mejores leyes ni con la mejor institucionalidad. Díganme cualquiera, las comisiones de derechos humanos, el ahora INE, el IFAI, todos surgieron en un contexto de poca independencia, con leyes malas, y poco a poco los temas han ido posicionándose y han ido adquiriendo la relevancia que tienen, partiendo de una base que no fue la mejor. Y no es que yo quisiera esto para las niñas y los niños, pero tenemos que reconocer que hay un contexto, que hoy tenemos una coyuntura y que estas son las reflexiones que tienen que acompañar precisamente o ser el contexto para estas reflexiones. Y para mí la pregunta que haría en relación con esto es: ¿la ley puede ser una herramienta útil para garantizar los derechos de niñas y adolescentes? No si es la mejor, si cumple con la deuda histórica, que eso me parece que es una aspiración, si puede constituir una herramienta útil, y en este sentido haré algunas reflexiones. Y me parece que tendríamos que ser muy claros aquí en algunos puntos de la ley que son, digamos, constitutivos de los derechos humanos, es decir, aquello que podría ser o debería ser no negociable, y aquello que después puede irse perfeccionando. Pues además lo hemos visto con las leyes generales recientes, la de víctimas, la de trata, bueno, la aprobamos y luego se han promovido reformas, y debemos entender que este es el inicio de un proceso, que no este es un resultado definitivo, y hacia allá orientar las reflexiones. Quiero decir que, bueno, como bien decía Katia, me sumo a esa poca pluralidad, no me gusta, quisiera otro tipo de ley, pero me parece que si esto es lo que tenemos, podemos empezar a discutir. Y para mí hay algunos puntos, seguramente en las discusiones podremos identificar, estos que son los mínimos, los que son no negociables, y que en los que tendríamos que focalizar nuestra atención. Para mí hay dos que son fundamentales. Uno es el tema presupuestal, que me parece que ha sido muy repetido, porque no hay garantía de derechos humanos sin presupuesto. Y esto hablando de cualquier tipo de derechos. Otro es precisamente el tema de las competencias, que me parece que Luis Barquera fue muy claro con esto. Si no tenemos definidas las competencias, entonces la ley no es operativa, no nos es útil. ¿Sí? En este enfoque que estoy planteando. Si no hay competencias definitivas, no es útil, entre otras cosas, y de manera muy importante, porque entonces va a ser muy difícil promover amparos para la justiciabilidad de los derechos, porque entonces tenemos una ley vaga, y en eso es en lo que tenemos que estar pensando. Y por otro lado también el tema de la distinción, que ya también abordaba Katia, entre lo que es la protección integral y la protección especial. La protección integral de derechos es aquellos que son para todas las niñas y niños, independientemente de su condición, como titulares de derechos humanos, como personas, y la protección especial, que es aquella en la cual debe entrar el Estado con particular fuerza para crear un sistema que garantice de los derechos más digamos más de los ya vulnerados, pues, o de los que están en una condición precisamente por la sociedad, por la estructura social, las creencias, la cultura de la sociedad mexicana. Y desde luego, o sea, bueno, para mí esto, yo colocaría esto como algo que no podemos dejar de lado, que no podría
sería imprescindible para tener un piso mínimo. Y desde luego que habría otras cuestiones que también son muy importantes, no quiero decir que no sean sustantivas, que no sean también de una gran relevancia, pero que en este sentido podrían ser reformados posteriormente y me voy a referir, ¿no? En algunos aspectos muy generales por cuestiones de tiempo, ¿no? Hay una situación en la exposición de motivos. Bueno, hay muchas cuestiones que quedan de manifiesto en la exposición de motivos y en el mismo nombre de la ley, ¿no? La ley refleja un enfoque que me parece que es, y quizás sonará un poco fuerte, pero inconstitucional, ¿sí? Porque no refleja el espíritu de las reformas de 2011 al primero constitucional en el sentido de la titularidad de derechos humanos. Entonces sería muy importante introducir el concepto de derechos en el nombre mismo de la ley. En la exposición de motivos queda reflejado también esta visión, y a mí me llama particularmente la atención que se enlistan algunos tratados internacionales que no se sabe muy bien precisamente con qué criterios se eligieron, algunos especializados en materia de infancia, pero en general faltan muchos tratados que constituyen para mí la materia prima para enriquecer la ley. Es decir, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues ir a estos tratados generales y específicos y verlo. ¿Cuáles son? Ver la ley a la luz de estos tratados. De entre los más relevantes que faltan en el contenido de la ley son el protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. También la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores, las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, las directrices de modalidades alternativas de cuidado de los niños, como ya decía Minerva. En este mismo sentido, también indispensable el informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho del niño y la niña a la familia, cuidado alternativo, poniendo fin a la institucionalización en las Américas, que es la hoja de ruta en la materia. Y ya, como se ha dicho también, la Convención para las Personas con Discapacidad, la CEDAW, los convenios de la OIT, por lo menos la edad mínima para admisión al empleo y de las peores formas de trabajo infantil. Y esto se refleja pues, en una definición de los derechos por lo menos inadecuada. Otros aspectos críticos en relación con la ley, ¿no?, que habría que enriquecer precisamente con miras a la justiciabilidad, al diseño de políticas de Estado dirigidas a la niñez y a la eventual justiciabilidad de los derechos, ¿no? El concepto, por ejemplo, de interés superior de la niñez, ¿no?, es un concepto que no está de acuerdo con lo que ha desarrollado la doctrina ni la jurisprudencia internacional en los últimos años. Y hay fuentes riquísimas, está la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño, pero también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las observaciones que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño a México. Otra cuestión sustantiva que tendría que mejorarse es el tema del derecho del niño y la niña a ser escuchado. No aparece en la lista, pero además también tenemos aquí un catálogo muy importante que es la Observación General número 12, en donde nos dice, se desarrolla con gran precisión cuáles son los pasos que hay que seguir para escuchar a la niña y niño en todo procedimiento. Entonces también tendría que ser un derecho transversal presente en toda la ley. El tema de niñas y niños institucionalizados, que ya trató Minerva ampliamente, pero que es muy importante porque constituye uno de los puntos críticos de vulneración de derechos humanos de niñas y niños en México, y esto se lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño del Estado mexicano, además de todas las tragedias que hemos tenido en los últimos años, que es la Gran Familia, pero Casitas del Sur, y los niños anónimos que no sabemos en qué condiciones viven, que además supone un reto fuerte también en cuanto a la percepción de estas instituciones. Aquí, por ejemplo, desde mi perspectiva, no tendría que haber un capítulo
de niños de instituciones de cuidado. Tendría que haber un derecho del niño a vivir en familia y dentro de esto contemplar como último recurso, tal como señalan las directrices y el informe, el acogimiento residencial. Pero es una visión completamente distinta. En el Distrito Federal, varios de los que estamos aquí presentes participamos en un proceso de construcción de una ley de modalidades alternativas de cuidado que me parece que es muy valioso porque justamente tiene este enfoque que busca desde una visión de derechos humanos garantizar este derecho. Otra ausencia importante es que no hay una suficiente protección o garantía de derechos frente a particulares más allá de los padres o de los responsables en los centros de acogida. También aquí tenemos una observación general del Comité de los Derechos del Niño sobre el impacto del sector empresarial en los derechos de niñas y niños, y esto se ve reflejado también, por ejemplo, en dos cosas muy concretas. En la protección en Internet o la protección contra la publicidad, que la ley es muy débil en ese sentido y que impacta precisamente en esta misma lógica de la protección frente a particulares. Lo mismo relación contra el derecho a la intimidad, por ejemplo, hay también algunas lagunas porque aquí se ve claramente esta visión de que los niños son propiedad de los padres, porque si ellos dan la autorización, los niños, los datos de las niñas y los niños se pueden revelar y esto tenemos que superarlo. Estamos como país muy atrasados en este sentido. También hay alguna, digamos, me parece positivo de la ley el capítulo de infracciones y sanciones, porque, bueno, da una señal clara de que hay esta voluntad, ¿no?, de sancionar, pero tendríamos también que pensar no solamente en los mecanismos para sancionar cuando los derechos ya han sido vulnerados, sino cómo los vamos a hacer exigibles antes de que sean vulnerados, que esto sería lo más importante, ¿no? El Sistema Nacional también de Protección Integral, el tema del diseño del mecanismo de protección es muy importante. Me parece, en este sentido, es muy discutible una cosa que me parece un buen mensaje, no necesariamente la operación, es que la presidencia de este sistema integral esté en la Secretaría de Gobernación. Y me parece un buen mensaje porque ubica el tema de los derechos humanos de los niños como un tema de gobernabilidad política y no como un tema de asistencia. Sin embargo, bueno, nos encontramos con este mismo problema, pues de que la operatividad se vuelve especialmente compleja y de que si no hay presupuesto, se vuelve también muy inocuo, ¿no?, o se vuelve una ley meramente declarativa. Otro aspecto que me preocupa mucho es el tema de la inclusión de la sociedad civil y de las niñas y niños, y me preocupa no solamente porque tienen voz y no voto, sino porque pues se establece que habrá una representación, pero no se dice cómo se dará esta representación. Y a mí eso me parece muy delicado, porque entonces podemos convertir esto en un mero mecanismo de simulación. Más allá que ni siquiera tienen voto, pues entonces estas prácticas comunes en el país de traer un par de niños para que estén ahí, ¿no?, sacándolos pues de una escuela, porque no se establece, o sea, no puede haber representación sin mecanismos de esta representación, es decir, cómo se elegiría, ¿no? Entonces, en este sentido también es importante. Bueno, hay otros detalles, ¿no?, que serían susceptibles de analizar y de mejorar en la ley, ¿no? Me parece que estos son sustanciales y me parece, bueno, que muchas de las cosas ya se han dicho también. Pero quisiera yo concluir con una reflexión precisamente pues en relación con esta visión de los derechos humanos. Los derechos humanos, pese a que ya están reconocidos en la Constitución, en el artículo primero constitucional, de una manera que igual tomó un largo proceso llegar a esta formulación del primero constitucional, pues declaran la universalidad de los derechos. Sin embargo, no podemos dejar de lado
que el punto de partida y el inicio en el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos es muy dispar. Los varones adultos propietarios llevan 200 años siendo titulares de derechos, ¿no? Tienen un recorrido de 200 años, una experiencia acumulada de 200 años. Las mujeres tenemos menos de 100, ¿sí? Entonces, claro, por eso hace falta pues, las medidas afirmativas, ¿no? Las cuotas de género, todo esto. Las niñas y los niños podemos decir que en el mejor de los casos tendrán 25 con la Convención sobre los Derechos del Niño, pero aún así podríamos decir que esta convención ni siquiera ha sido completamente asimilada. Entonces quisiera llamar la atención aquí sobre la importancia de verdad de tomarnos este debate muy en serio, de ubicarlo desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la visión de las niñas y niños como seres humanos con dignidad y titulares de derechos humanos. Y precisamente esto conllevaría a hacerlos presentes y a tomar con total responsabilidad, ubicando también estos contextos y estas realidades que conforman en este país y que nos hacen distinto de cualquier otro, para generar la mejor ley posible con estos pisos mínimos y tener muy en cuenta que este es un punto de partida, que no podemos aspirar a que será el punto de llegada, y me parece que pues el compromiso de muchas y muchos de los que estamos aquí es que seguiremos dando lata, que está bien que se apruebe la ley general, pero que tenemos que ir avanzando y que las leyes precisamente son instrumentos, y en esa medida tenemos que tomar con responsabilidad este momento histórico y esta coyuntura que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica González. Vamos a pasar a la siguiente etapa de esta audiencia, donde vamos a abrir la participación de las senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas para abordar pues, lo planteado aquí por los ponentes, que indudablemente algunas de las participaciones animan no solamente a la pregunta, sino al debate. Y quisiera yo partir por la preocupación que se hablaba la doctora Mónica González respecto al costo de no tener una nueva ley. Yo creo que eso sí ya no está a discusión. Va a haber ley, porque tratándose de una iniciativa preferente, no solamente estamos obligados a dictaminar en el término de 30 días, sino que en caso de que no se dictamine, se aplica una afirmativa ficta y se manda a la Cámara de Diputados para que se resuelva. Entonces, ese costo no lo vamos a pagar, pero podemos pagar el costo de tener una ley, por decir al menos insuficiente, que es lo que anima justamente estas audiencias, identificar los temas. Mónica incluso habló de los irreductibles, aquí lo hemos planteado en algunas otras intervenciones, de los temas nodales para que sea una ley que asuma a las niñas, los niños adolescentes como titulares, sujetos de derecho, y el Estado asuma plenamente su responsabilidad de garantizar esos derechos que ya la Constitución de nuestro país les otorga. Pero que yo vengo aquí a moderar y no a debatir, vamos a abrir, que no sé, luego me ganan las ganas. Vamos a abrir la lista. Se ha apuntado la senadora Angélica de la Peña, el senador Fidel de Médicis, Mariana Gómez del Campo y Pilar Ortega. ¿Alguien más? Morón. Ahí la dejamos, ya al ratito se va a apuntar seguramente alguna otra compañera o compañero. Entonces, la senadora Angélica de la Peña, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, me parece que sigo totalmente convencida en el sentido de que las audiencias que fueron un propósito unánime de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República, su programación siguen siendo un éxito.
y lo es porque estamos dando el primer paso, que es escuchar a las organizaciones, a las y los defensores de derechos humanos de la niñez, a las y los especialistas, a quienes tienen que venir a darnos toda su expertise para que podamos cumplir con nuestra responsabilidad. Y por supuesto, ya en la mañana la senadora Diva Adamira Gastelum mencionó que las otras organizaciones que por el tiempo que tenemos que cumplir para poder sentarnos a dictaminar, a más tardar el último día de este mes, tenemos que estar mandando en minuta a la Cámara de Diputados el dictamen de esta iniciativa, pues nos obliga a no abrir más tiempo para las audiencias. Y dimos un tiempo que pareciera que es poco, pero lo tratamos de acortar lo menos posible, de no recortarlo mucho, sino para que les tuvieran el mínimo posible para poderles escuchar de manera pertinente a quienes fueron convocados. Yo creo que Mónica tocó un tema muy importante que estoy obligada porque también está un poco en el contexto, ella conoce muy bien, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay un trabajo muy importante, me parece que fue junto con la UAM la primera universidad que de manera puntual empezó a trabajar de manera docta sobre el derecho al debido proceso de adolescentes que infringen las leyes penales. Y claro, además ella tiene también un libro muy importante que es riguroso estudiarlo, quienes somos defensores de los derechos de la niñez. Y le tengo que decir que ese es otro proceso. Si ella se acordará, la iniciativa del 18 constitucional fue acompañada con la iniciativa del 73, que justo en el Senado de la República no quisieron dictaminar, porque decían que estamos invadiendo al ámbito de las entidades federativas y solamente quedó inscrito en el 18 constitucional. Después de más de 6 u 8 años se ve la necesidad de hacer un sistema nacional, como entonces lo decíamos. Entonces el proceso de reforma al 73 ya está prácticamente con todos los consensos y por supuesto estamos trabajando en el diseño de la ley general y esta ley general unificará a todo el país y por supuesto, al igual que tú y muchas de las organizaciones, cuando entre en vigor esa ley federal de la que tú hablabas y que todo el mundo decimos, no, por favor, que vuelve al sistema mixto, pues no podrá aplicarse, afortunadamente. Entonces, pero, a ver, yo lo que quiero preguntarles a los cuatro, a las y al Luis, y a Luis, a las chicas y a Luis, que ¿cómo ven ustedes desde la perspectiva de su quehacer? Porque cada quien tiene una parte muy importante que es como un rompecabezas lo que estamos haciendo y cada una de las piezas que ustedes representan están configurando la construcción de lo que tiene que ser el dictamen, ratificando, y miren que se los digo yo, que yo sigo reiterando que hay voluntad política para dictaminar correctamente la ley. No hay nada que indique que no va a ser así. La disposición ayer del consejero jurídico de la presidencia quedó más que constatada de que hay voluntad para eso. Yo creo que lo que mencionó en la mañana Javier Hernández respecto de los compromisos que tiene México, avalando lo que Isabel de UNICEF nos planteaba de manera objetiva, el objetivo a lograr, pues obviamente queda muy claro que México no puede seguir siendo en la víspera de conmemoraciones y por supuesto formar parte del Consejo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, seguir siendo el candil de la calle y oscuridad de la casa, como lo ha venido haciendo. Entonces, en función de eso, ¿cómo ustedes avisoran la integración de la sociedad civil en esta estructura institucional
del sistema nacional, sobre todo tomando consideración del espectro nacional, del espectro estatal y, claro, sin lugar a dudas, les pido que reflexionen con mayor énfasis en el espectro municipal. Muchas gracias a ustedes por su respuesta. Está fácil. Está fácil. El senador Fidel de Médicis, por favor. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle profundamente a las compañeras ponentes que nos han venido a ilustrar. Es verdaderamente grato ver la disposición de personas como las que nos acaban de hacer la exposición aquí para participar en la construcción de las leyes. Efectivamente, hemos insistido desde que somos legisladores que no se pueden construir, no se pueden hacer leyes si no se dialoga con los especialistas, pero un diálogo sincero, un diálogo de a de veras, no un diálogo solamente para, como se dice coloquialmente, tapar el ojo al macho. Creo que eso no sirve. Hemos abordado ya reformas estructurales que el gobierno consideraba necesarias para el despegue del país y hemos visto cómo una tras otra no han querido que se les modifique ni una coma, así textual, ni una coma, porque hay intereses, evidentemente. Es un tema de voluntad política, sí. Yo quisiera estar optimista como mi compañera Angélica de que hay voluntad política, que en la exposición del representante del gobierno que estuvo aquí con nosotros ayer no se veía otra cosa. Bueno, revisamos la reforma educativa y decían lo mismo. Yo fui al tema, yo soy educador, soy profe. Fuimos a la reforma educativa con un gran optimismo, en donde pensábamos que por fin desde el Senado de la República podía salir un proyecto alternativo que sacara de la crisis gravísima en que está el sistema educativo nacional y que por fin iniciaríamos la ruta de encontrar el ciudadano que este país requiere para resolver sus males. No ha sido así. Luego fuimos a todas las demás que ustedes ya conocen, la última, la energética. Tenemos desastres gravísimos como el de Sonora. Y en el tema de la regulación, por ejemplo, dijimos que así no, que si no se atacaban aspectos fundamentales como el poner en riesgo el ingreso de las transnacionales cuando hicieran perjuicios aquí en México, entonces se iban a pitorrear de las leyes de este país. Pero bueno, ya están ahí los desastres y se los dijimos, ha sido nuestra, se los dijimos. Este tema es importantísimo por lo que representa, casi nada, el activo más importante que tiene un país para desarrollarse en el futuro, que son sus niños, sus niñas y sus adolescentes. Coincidimos con el planteamiento de que es inconstitucional, no solo tiene visos, porque una ley reglamentaria de la Constitución debe de traducir los comos de manera muy particular, de manera muy explícita, para poder aterrizar en la práctica lo que el espíritu de la Constitución dice. Aquí no se manifiesta eso y coincidimos plenamente con lo que aquí han planteado. Ojalá y la voluntad política se refleje a la hora de arrastrar el lápiz y redactar, y que no nos digan los compañeros senadores, lo digo con mucho respeto, del partido oficial o los que serían a veces con ellos, de que no nos alcanza el tiempo y hay que sacarla como sea. Ahí pudiera usted tener razón en parte de que hay que tener un punto de partida, pues ya está la ley y con el tiempo pues hay que ver cómo la perfeccionamos. Solamente que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, esos no pueden esperar ni un minuto más, ni un minuto más. Tenemos un problema grave. México suscribe compromisos, todos los que ustedes quieran,
pero no los cumple. Es una realidad contundente. Acabo de estar en la Organización de las Naciones Unidas en el mes de diciembre, porque el 2014 fue señalado como el año de la agricultura familiar, como una alternativa para abatir el hambre en el mundo. México lo suscribió, pero no ha cumplido uno solo de los aspectos que ahí suscribió, y el hambre sigue cabalgando sin control a lo largo y ancho de este país. Y uno de los principales derechos que se viola de los niños, las niñas y los adolescentes es su derecho a la alimentación. 10 millones de niños están en condiciones de pobreza alimentaria, y es una situación que efectivamente no se va a resolver si no se atacan los aspectos que aquí se han planteado, y coincido plenamente. El tema presupuestal, decía un político por ahí que amistad que no se refleja en el presupuesto es demagogia. Esa no es amistad. Y entonces ayer que vino el ciudadano representante aquí del gobierno, le decíamos, explíquenos de manera muy concreta cuánto hay de presupuesto para atender todo lo que aquí se está planteando. Si no, como decía el compañero, pues esta ley va a pasar a ser parte del tambache que ahí tenemos de leyes que no operan. El tema presupuestal es un aspecto central. No puede haber garantía de derechos humanos si coincidimos, si no hay dinero para atender los aspectos que previenen esto. La definición es importantísima. Aquí se hacen muchas ambigüedades, se plantean muchas ambigüedades en las leyes, y entonces cuando el gobernable se enfrenta a ellas, ¿sí? Y luego va con la autoridad dice, pues es que no tengo claro. No, la interpretación, no, es que no debe haber un asunto de interpretación. La ley debe ser tan contundente en sus definiciones que no admita duda de lo que quisieron decir o cuál era el espíritu de los legisladores. Definición entre protección integral y especial. Creo que eso es también fundamental. Coincido con la compañera que plantea que hay que ponerle ahí. Si no, compañeros como Barbosa tiene razón. Barbosa es un entrañable compañero, pero hoy si no se pusiera esto, compañeros como él estarían desplazados de este asunto. En Morelos, yo soy de Morelos, vivimos un tema muy dramático del Monchis, el niño sicario, 13 años, 3,000 pesos le pagaban por ejecución. Cuando me preguntaron, yo era en ese entonces el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Morelos, y me preguntaban qué opinaba. Pues qué opino, que es un fracaso del Estado mexicano para atender las políticas, para atender los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Ese es un fracaso del sistema educativo nacional, es un fracaso pedagógico. Y al Monchis no hay que darle 80 años de cárcel porque saldría de 93. No, hay que ver cómo corregimos todas las desviaciones que tiene el sistema educativo nacional para que podamos meterlo en una situación de pulirle todas las deficiencias que tiene y poder llevarlo hacia el ciudadano o hacia al perfil que requiere este país en sus estudiantes. El asistencialismo no promueve la emancipación, eso se los hemos dicho hasta el cansancio. Por eso hablamos de voluntad política. Ojalá, y con esto concluyo, que el gobierno, porque se trata de eso, aquí desafortunadamente es con votos como resolvemos estas cuestiones, es con votos. Si fuera de otra manera, créanme que aquí haríamos nuestro esfuerzo máximo, y lo hacemos para convencer a los compañeros que no han logrado entender que no es un tema que tiene que ver exclusivamente con los senadores de uno o de otro partido. Esto no debe tener colores para empezar, sino que es un asunto que puede coadyuvar a que este país sea diferente.
y que le presumamos al mundo que aquí también podemos. Hoy no lo podemos hacer. Si revisamos cualquier área de la vida nacional, vamos a ver que estamos en condiciones que avergüenzan al país en todos lados. Y agradecer nuevamente su participación. Créanos que todos los argumentos que aquí han puesto sobre la mesa los van a escuchar en la tribuna del Senado de la República para tratar de convencer que no debe ser como dice el presidente, que debe ser como dice la Constitución y debe ser como lo requiere el pueblo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, senador. Primero, nuevamente agradecer que puedan estar aquí, la sociedad civil organizada, me parece muy valioso. Llevamos ya 2 días escuchando sus posiciones y dejar claro que desde hace ya mucho tiempo veníamos trabajando con muchos de ustedes diferentes propuestas que fueron incluidas de alguna manera en esta iniciativa preferente. Desde mi punto de vista, pues solamente una embarradita de lo mucho que hemos ido construyendo, me atrevería a decir, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. De hecho, Katia, pues el día de hoy efectivamente presentamos un grupo de legisladores de manera plural, una iniciativa que creemos es importante tener una alternativa a lo presentado por el presidente. Aquí no estamos tratando de pelear en lo absoluto con la iniciativa del presidente, sino que estamos tratando de enriquecer la iniciativa del presidente para que sea realmente una iniciativa factible y que sirva, porque de nada nos sirve que se convierta en un gran monstruo. Y yo sí coincido con el senador, es importante también pensar, ayer que el consejero jurídico decía que 0 presupuesto porque no se requería para este tema de los niños, yo soy una convencida de que se requiere mucho presupuesto si queremos cambiar las cosas. Si no queremos cambiar las cosas, pues se va a requerir de 0 presupuesto. Pero si realmente queremos entrarle a fondo al tema y a las instituciones y sacudirlas, necesitamos presupuesto a fuerza. Yo no vería la forma en que no fuera contemplado presupuesto para esta iniciativa preferente, y si no, pues será una iniciativa más, probablemente una ley más que quedará en la congeladora. Yo les pediría a ustedes, me parece importante, como lo hice esta mañana, que nos pudieran compartir sus irreductibles. Yo sé que aquí se pueden exponer muchos puntos, pero que pudieran concretar en 5 o 10 puntos sus irreductibles para que nosotros también a la hora de la negociación, a la hora de la dictaminación, podamos contar con mucha más información. Les quiero compartir 2 puntos importantes de la iniciativa presentada. Primero, pues no solamente estamos reconociendo a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, sino que también estamos impulsando su participación e incorporamos su voz en las decisiones. Estamos buscando que se eleve el órgano rector a nivel presidencial, lo dotamos de presupuesto propio y lo denominamos Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos. Un órgano que sea realmente capaz para determinar el interés superior de cada niña, niño y adolescente y que sea un órgano desconcentrado. Ya basta, insisto, de que este tema permanezca relegado y que se le busque dar una solución cosmética implementando un área dentro de una institución que puede o no puede tener recursos para ello. Hay muchos otros temas que no quiero abusar del micrófono y yo solamente, y seguramente mañana les seguiré compartiendo un poquito más de información con respecto a esta iniciativa, y a mí me gustaría hacerle una pregunta, bueno, 2 preguntas a Katia. Primero, pues, ¿cuáles podrían ser, desde tu punto de vista, las acciones afirmativas o qué mínimos se requieren en materia de discapacidad? Y cómo desarrollar el tema de tutela para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Creo que hace falta entrarle de fondo al tema y me parece que no podemos dejar este capítulo fuera, ni tampoco podemos dejar este capítulo con la embarradita que viene hoy en la iniciativa preferente. Muchas gracias. Gracias, senadora.
Toca el turno al senador Raúl Morón. Gracias, presidente, presidentas. Igual agradecerles con mucho aprecio a las compañeras y compañeros que nos han compartido en el transcurso del día y en esta última sesión sus comentarios. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los legisladores o hasta dónde estamos dispuestos a llegar los legisladores? Nosotros en el PRD estamos dispuestos a llegar a fondo y ojalá que pudiéramos nosotros efectivamente contemplar de manera integral esta idea de enfoque de derechos que está plasmada en la ley y que a juicio mío, a juicio de varios, están tocados de manera extremadamente superficial. Digo extremadamente superficial porque lo que está plasmado no tiene cómo aterrizar, no tiene cómo llevarse a la práctica. Aquí Mónica sobre todo ha abordado y varias han abordado, o sea, cómo podemos nosotros avanzar si no están distribuidas las competencias, si no está planteado el presupuesto. O sea, cómo va a hacerse viable la aplicación de cualquier ley o cualquier política pública si faltan estos dos elementos sustantivos, que faltan en muchos. Cuando digo hasta dónde vamos a llegar, pues pregunto no tanto a las especialistas, pregunto a mis compañeros legisladores, porque es real. O sea, en el pasado proceso de reformas que el año pasado vivimos de manera muy intensa, pues obviamente hubo planteamientos muy de fondo en prácticamente todas las iniciativas. Yo también recuerdo educación, como el senador Fidel de Médicis, cuando nos llegaron los dictámenes un día ya muy tarde, muy noche, y empezamos a discutirlos, y en la comisión los legisladores estábamos de acuerdo en que había errores, había muchas cosas que había que contemplar, pero finalmente, como ha dicho el senador, no se movió nada. No tanto porque los legisladores no estuvieran conscientes de que eso efectivamente faltaba y falta todavía en la reforma educativa, sino porque hubo una disposición de no avanzar. Ojalá que el representante jurídico de la Presidencia de la República, como dice nuestra compañera, tenga esa sensibilidad y que esta iniciativa que la senadora Mariana, nuestra compañera Mariana, está signando, nosotros estamos revisándola, seguramente también lo vamos a hacer, porque tiene el afán de fortalecer, de enriquecer esta iniciativa preferente del presidente de la República. Entonces yo me quedo con esa reflexión porque yo digo que los que aquí estamos, los que hemos estado compartiendo esta experiencia tan importante con ustedes, pues nos damos cuenta de las limitaciones que tiene esta iniciativa y de lo que tenemos que trabajar para hacer que esta aborde de fondo los problemas que se presentan en la preservación, la realmente puesta en práctica de los derechos de las niñas y de los niños y de las firmas de los convenios que con instituciones internacionales ha tenido nuestro país, que están ausentes muchas de ellas en la orientación de esta iniciativa. Entonces, a mí me ha conmovido mucho la exposición de Katia. Yo soy de Michoacán, senador por Michoacán. Conocí esa casa hogar, así se llamaba, o albergue de Mamá Rosa hace muchos años, cuando fui dirigente sindical, y entiendo que en ese tiempo pues no había dificultades porque estuvimos ahí compartiendo con ella y con su gente cómo estaban llevando a cabo esa labor tan importante, pero posteriormente se fue complicando cada vez más y historias como esta están ahí derivadas de esa causa hogar, pero historias como estas están presentes en muchas familias, en la cotidianidad de gente que no visibiliza a los hijos que tiene con alguna discapacidad o con capacidades diferentes y que no están en albergues, que no tienen ninguna atención, que no tienen acceso prácticamente a ningún derecho. Entonces todo eso entiendo que puede abordarse si hacemos un buen trabajo con esta ley. Pero la pregunta es para el Ejecutivo, seguramente están siguiendo aquí estas reflexiones que estamos haciendo, y para mis compañeros legisladores, ¿hasta dónde vamos a llegar? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador Morón. Y finalmente tenemos la intervención hasta ahora, si no sé si alguien más desea hacer uso de la palabra, de la senadora Martelena García. Por favor, Martelena. Gracias. Buenas tardes. Sin duda este es un tema en el que hemos estado trabajando desde el inicio de esta legislatura. La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Infancia, entonces especial,
impulsó la firma de un acuerdo legislativo rumbo a una legislación integral que promueva, proteja y garantice los derechos de la niñez y la adolescencia, el cual fue aprobado por el Pleno del Senado en marzo del 2013. Desde entonces, nosotros hemos estado realizando foros de mesas, trabajos, conferencias rumbo a esta ley. Muchos de los invitados que están hoy aquí en esta audiencia han estado participando y acompañando este proceso que hoy nos permite tener más claridad de los pisos mínimos que requiere esta ley. La comisión siempre ha tenido la apertura de escuchar y enriquecer los trabajos. Agradezco la participación de todos y mi primera pregunta es para la maestra Minerva. ¿Considera que esta ley debe de contemplar los perfiles de las familias de acogida y familias de preadopción? Y la segunda pregunta es para la maestra Mónica. ¿Considera necesaria la inclusión en la ley de los temas como niños migrantes no acompañados, acoso escolar, etcétera? ¿O cree que puede incluirse en un tema de protección especial? Y sobre la figura de acogimiento, ¿qué mecanismo se recomienda establecer en esta ley? Gracias. ¿Hay alguna otra senadora o senador que quiera hacer uso de la palabra? Si no es así, vamos a pasar a la respuesta de nuestras invitadas y nuestro invitado. Lo vamos a hacer en el sentido inverso a ejecución de las presentaciones. Empezaremos con la doctora Mónica González y para ejercer nuestro derecho de minoría cerrará el licenciado Barquera. Entonces, por favor, Mónica. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios y las preguntas. En relación con esta con la primera pregunta, que es cómo se podría integrar a la sociedad civil en la estructura institucional, bueno, me parece que pues podemos aprender de otras experiencias, de otros órganos de gobierno, tanto a nivel federal como local, en donde efectivamente hay inclusión de representación de la sociedad civil mediante las figuras de las asambleas consultivas o consejos consultivos, que tienen atribuciones muy concretas, que no significa la creación de burocracia, sino que tienen mecanismos precisamente de consulta y incluso algunas facultades para aprobar de decisión en algunos aspectos, y me parece que esto podría ser un mecanismo muy importante porque tienen todo el proceso para la selección, para que efectivamente haya representatividad y para que pueda funcionar de una manera adecuada. En el tema de las niñas y los niños es mucho más complejo, porque eso sí, efectivamente no existe. Y otra de las preocupaciones de la ley es que no se pone tampoco los mecanismos en que van a participar niñas y niños. Y yo inmediatamente me imaginé a las niñas y niños sentados ahí en una reunión como esta, es morir de aburrimiento, como pues no es adecuado, ¿no? Entonces, no basta con poner los mecanismos de representación en el caso de niñas y niños, porque esto es una tarea pendiente, que hay experiencias desde las organizaciones de sociedad civil, precisamente estos mecanismos de participación que habría que retomar para incluirlos en el debate público. En cuanto a la pregunta de la senadora Mariana Gómez del Campo, ¿cuáles son los irreductibles? Bueno, para mí serían, los digo, 10 irreductibles, pues el tema desde luego del presupuesto, ¿no? Que esto me parece importantísimo, el tema de la definición de competencias, porque esto es constitutivo de la ley, también lo que había mencionado de esta distinción entre protección general y protección especial, porque supone todo la incorporación del enfoque de derechos humanos precisamente a la ley. También pues el órgano operativo, es decir, el diseño del órgano operativo, quién se va a encargar de dar seguimiento y de operar la ley, que quede perfectamente bien diseñado, que tenga su presupuesto y que además también, como había mencionado en la exposición, que sea operativo.
Otro aspecto fundamental es la armonización con los tratados internacionales, que esto es un ejercicio de meternos a estos tratados, a las observaciones generales del comité, a lo que el comité también le ha dicho al Estado mexicano, para definir de manera mucho más precisa los derechos. Esto nos ayudaría precisamente a afinar y a definir mejor los derechos y los haría mucho más claro, pero además también, repito, mucho más justiciables. El tema también de los niños institucionalizados es un tema que ha sido reiteradamente señalado al Estado mexicano como una de las vulneraciones más graves, y en este sentido quisiera yo simplemente mencionar, es muy dramático cómo en este caso de la gran familia el debate en los medios de comunicación se centró en si Mamá Rosa era buena o mala. No, el tema no es ese. El tema es que no es aceptable que el bienestar de los niños dependa de Mamá Rosa. El bienestar de los niños es obligación del Estado mexicano. Los niños en condición de abandono son responsabilidad del Estado mexicano y no tienen que estar a la buena de una persona que puede ser buena o mala, pero no es un asunto de caridad, sino de derechos humanos. Y por eso es que es importante ubicarlo dentro del derecho del niño a tener una familia, como lo hacen los tratados internacionales, bueno, y otros instrumentos de derecho internacional que ubican el acogimiento residencial, que así se llama, es decir, una residencia con características muy específicas que no contiene la ley, por ejemplo, cantidad máxima de niños. Es inadmisible, por ejemplo, ya estas instituciones que tienen 100 niños o instituciones que son totales, que ahí se les da educación, escuela, ¿no? Ubicar el derecho al niño a vivir en familia y a tener procesos de socialización, ¿no? Como los demás niños, esto también sería muy importante. También el tema de la protección contra particulares, porque me parece que, como refería yo en estos dos ejemplos muy concretos, estamos viviendo en una condición también o poniendo a los niños en una condición de vulnerabilidad extrema. El tema tan debatido, por ejemplo, de la publicidad de alimentos y bebidas en niños, es un ejemplo muy claro de cómo se deja a esta supuesta libre albedrío, a las fuerzas del mercado, un tema que es fundamental, que es el tema del derecho a la salud, a la supervivencia del niño y a la alimentación, a muchos otros, ¿no? Bajo un supuesto tema de libertad, y que se trata de temas de particulares cuando el derecho internacional va a otro sentido. Y para no alargarme, también me parece importante la definición del principio del interés superior del niño, y no es porque sea un principio más importante que los otros. Esto es un error que hemos cometido en México, pero precisamente porque es un principio que ha sido el principio más utilizado, es el único que está incorporado constitucionalmente, pero además es el que más se ha definido en la jurisprudencia mexicana y más se ha utilizado en cualquier tipo de resolución. Y la definición que hay aquí es una definición que no va de acuerdo con el desarrollo de los últimos años y que habría que enriquecer en ese sentido, ¿no? Básicamente sería esto. ¿Es necesaria la inclusión de los temas específicos? Me parece que sí, pero desde una visión precisamente de un piso general de derechos humanos y posteriormente esta idea de que hay ciertas personas menores de edad, ciertas niñas y niños, que tienen todos los derechos humanos, pero que están en condiciones especialmente complejas o que la realidad, la situación los pone en condición de vulnerabilidad y por tanto se requiere de una protección especial. Y aquí ciertamente sería todo un debate qué tan amplia tendría que ser esta garantía en estas leyes, pero eso sería, digamos, otro debate que tendríamos que dar con muchos también con especialistas, con materias específicas, porque implica un montón de temas que se cruzan por ahí, ¿no? Y el tema en concreto, por ejemplo, de la violencia escolar, ahora también con motivo de estos sucesos donde han estado vinculados niñas y niños en relación con los temas del acoso escolar, ha provocado mucha alarma social. Me parece que tendríamos que tener una visión mucho más integral y ubicarlo como un tema de violencia, niñas y niños frente a la violencia y cuál es la responsabilidad del Estado frente a la violencia. Y finalmente el tema del acogimiento, me parece que habría que ubicarlo, al igual que todo lo que está en los centros de asistencia y la adopción,
como un mecanismo para garantizar el derecho del niño y la niña a vivir en familia. Y en este sentido, las directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner fin a la institucionalización en las Américas lo marcan de manera muy clara, ¿no? Hay 3 tipos básicamente de acogimiento, que es el acogimiento en familia extensa, el acogimiento en familia ajena y el acogimiento residencial como medida de último recurso, pero hay toda una serie de principios, ¿no?, que se deben respetar, como el trabajar con la familia de origen hasta que no se pueda rescatar a esta familia, la consideración del interés superior del niño. En fin, me parece que el informe marca como una hoja de ruta y definitivamente aquí también habría que ser muy claros que también hay que hacer una distinción entre edades, porque la institucionalización en niñas y niños menores de 3 años es algo que debe ser erradicado por completo, es algo inadmisible, porque en estos casos la institucionalización genera consecuencias muy graves a largo plazo en niñas y niños, y esto también pues forma parte pues de estos criterios internacionales. Gracias. Muchas gracias, doctora González. Por favor, Katy Ortiz. Angélica, yo creo que con respecto a tu pregunta, algo que yo creo que ha funcionado muy bien y que incluso tú lo referiste ayer cuando estaba aquí Humberto Castillejos, es el ejemplo de la Asamblea Consultiva y Junta de Gobierno de CONAPRED. Parte de la Asamblea Consultiva es votada para pertenecer a la Junta de Gobierno. Eso yo creo que es algo que ha funcionado bien y debería ser un consejo y una asamblea consultiva perteneciente al consejo, institución, comisión, instituto o como se quiera llamar, al que sea un honor pertenecer y que quizá debería ponerse algunos perfiles en la misma ley, ¿no? Eso yo creo que al respecto de un órgano nacional, que creo que se podría replicar a nivel estatal, municipal, la verdad confieso que debo pensarlo más, pero regresaré con una respuesta consultada, además no solamente conmigo, sino me asumo vocera de muchas organizaciones que trabajan con y para personas con discapacidad, y nada de lo que he dicho aquí ni de las propuestas que tengo son exclusivamente mías, ¿no? Los irreductibles, Mariana, híjole, pues pregunta de los 64,000. Primero, como decía Mónica, la armonización de las convenciones, sobre todo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta nueva forma de ver a las personas con discapacidad, que no es la discapacidad de una sola persona, sino de la sociedad, la responsabilidad del Estado de lo que tiene que hacer. Yo también pediría que además se copiara el concepto de ajustes razonables plantado en la Convención, que además ya está en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como un concepto dentro de esta ley que además fuera sancionable. La negación de ajustes racionales sea sancionable, ya sea como un acto de discriminación o una sanción peor. Metería la accesibilidad obligatoria en todo y por supuesto el presupuesto para hacerlo, porque si no, como bien dice el senador de Médicis, pues es pura demagogia, ¿no? Aunque sea de manera paulatina, pero que sea una obligación establecida en la ley. El esfuerzo por hacer una educación inclusiva es básico, por el acceso a los mismos niños y niñas con discapacidad y el ejemplo que se le pone además a los demás niños. Aquí hay que hablar también de ajustes razonables, que es algo que se puede retomar tanto a nivel jurídico como de educación. También hablar de capacitación a maestros, sin duda. Quizá hablar de, no sé si en esta ley o en otra, porque además ya que está aquí el senador Romero Hicks, le quiero sacar el compromiso de que revisemos la Ley General de Educación desde la perspectiva de discapacidad, ¿no? Ya que me invitaron, pues aprovechamos el viaje. Aprovechando el viaje, la Ley General de Educación, capacitación a maestros, es muy importante la capacitación a los maestros, se debe de hacer esto. Yo estoy segura de que no es de un día a otro que se puede hacer esto.
como sí se hizo en Italia, por cierto. Yo creo que deberíamos ir más por un modelo español de primero quizá en algunas escuelas de calidad crear focos, sistematizar la información que ya se tiene, pero crear un verdadero movimiento de inclusión apoyado en la ley y de manera institucional para lograr que esto sea una realidad y no una quimera. Otro irreductible son, por supuesto, las bases de datos. No podemos trazar políticas públicas reales si no sabemos ni siquiera cuántos niños con discapacidad hay en este país y qué tipo de discapacidad tienen. Les pongo un ejemplo. Aún a pesar de la reforma de derechos humanos del 2011, aún a pesar de que por ejemplo, gobierno tiene el discurso de la inclusión, del derecho de todos, por ejemplo, hacen un censo para niños, más bien para estudiantes y maestros, y no contemplan todos los